Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Por desgracia, señor Colón, ahí es precisamente donde nuestras opiniones difieren. ¿Conocéis la obra de Aristóteles, de Eratóstenes, de Ptolomeo? Sí, reverencia. Entonces no podéis ignorar que, según sus cálculos, la circunferencia de la Tierra mide aproximadamente 22.000 leguas o más, lo que hace imposible cruzar el océano. Pero vos, tal vez hayáis encontrado una nueva prueba que demuestre que aquellos grandes sabios estaban equivocados. Suponed que cruzáis ese océano y que llegáis a Asia. ¿Qué puede hacer Castilla allí? Comerciar, excelencia. Según Marco Polo, el reino de China es uno de los más extensos y ricos del mundo. Hasta los edificios más pequeños tienen el tejado de oro. ¿Eso es lo único que os interesa? ¿El oro? No. Llevaré a esas gentes la palabra de Dios y les haré súbditos de Castilla y Aragón. El reino de Castilla. España se convertiría en un imperio. ¿Creéis que si Dios deseara nuestra proximidad a Asia, habría esperado a que vos la mostrarais al mundo? ¿No eligió al hijo de un carpintero para revelarse al mundo? Insinuáis que os consideráis un elegido. Apenas unos años antes de la Odisea de Cristóbal Colón, el geógrafo musulmán El-Esdiri decía lo siguiente de aquel mar brumoso: nadie sabe lo que hay detrás, ni puede averiguarse, por las dificultades que oponen a la navegación, las profundas tinieblas, la altura de las olas, la frecuencia de las tempestades, los innumerables monstruos y la violencia de los vientos. Otro geógrafo, misma época, tan solo un año antes del viaje, Shrek, checo, decía: más allá del Finisterre, no hay nada. Solo las aguas de un mar infinito, cuyo camino nadie, además de Dios, conoce. Otros marineros de la época decían que muchos habían desaparecido con sus naves y que ninguno había regresado jamás. Yo, queridos amigos, pienso a veces, investigando durante toda esta semana en la figura que hoy es nuestro objetivo, que perdemos la conciencia y la perspectiva de las cosas. El Finisterrae, aquel mar, significaba el reino de las tinieblas, de los muertos. Nadie osaría en su sano juicio emprender la aventura de cruzarlo. Y sin embargo lo hizo una persona: Cristóbal Colón, Cristóforo Columbus, Pedro Colone para otros. Nos hemos quedado abrumados porque nos habéis pedido este tema al comprender que una de las grandes gestas y una de las grandes figuras de la historia de la humanidad tiene una vida llena de enigmas y una muerte con no menos misterios. Hay miles de esculturas, algunos retratos, y dicen que ninguno es exactamente él, que él mismo en sus biografías a su propio hijo le dejó bien escrito que diera cuantas menos pistas mejor. Un hombre tremendamente misterioso. Muchos le catalogan de fantasioso, otros sin embargo afirman que tenía pruebas palpables de que ese viaje se podía hacer. ¿Y cómo era posible? ¿Cómo Cristóbal Colón, sabía que se podía llegar a un sitio con una ruta concreta si nadie lo había hecho antes? Gracias a Cristóbal Colón se pudo empezar a comprender que la Tierra no era plana hasta ese momento. Por eso digo lo de perder la perspectiva. La Iglesia Católica decía que el Sol y la Luna estaban hechas para alumbrar de día y de noche a la Tierra y que esta, por supuesto, era una circunferencia plana. Y ese misterioso marinero, que no sabemos exactamente ni dónde nació, ni en qué año, ni con qué circunstancias murió, acabando completamente arruinado, cambió todo el concepto de la realidad, todo lo que sabemos del universo. Os aseguro que lo que íbamos a aprender son cosas que pocas veces se comentan, pocas veces se dicen. Enigmas de Colón y de antes de Colón, de esos curiosos informantes que tuvo. La historia del prenauta, ¿os lo han contado alguna vez? La historia de los supuestos mapas incluso templarios, la historia de aquellos otros chinos, vikingos, irlandeses que parece que arribaron a las costas de un nuevo mundo. Este es nuestro personaje de hoy, nos lo habíais pedido: Cristóbal Colón y sus misterios. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Bueno, por supuesto, dar las gracias
dar un abrazo muy fuerte a todos y cada uno de los cientos de miles de amigos que nos seguís. Nos habéis dado una sorpresa gratísima. También es momento de dar las gracias, ellos saben quiénes son, a esa gente que confió en este programa, que confió en ponerlo en este horario, en nuestro particular destierro, y los resultados ahí están, ¿no? Pues absolutamente sorprendentes y increíbles. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Dar las gracias a tanta gente, ¿no? ¿Qué Por decir? ese Pues récord. qué decir cuando en esta primera franja horaria los oyentes nos responden así. La verdad es que ya nos llevamos una sorpresa cuando estábamos los domingos y ahora la sorpresa ha sido doblemente grata. Gracias también a esos que apostaron por ponernos en este horario. Y gracias a Katia Rocha, a Carlos Barroso y por supuesto a nuestro lugarteniente Juanma Frasquet, porque absolutamente todos y sobre todo los oyentes somos la clave de este pequeño milagro. Y por supuesto, dadas todas las gracias, estamos francamente emocionados. Vamos a ir rápidamente a abrir esa vía, porque Milenio 3, si la semana pasada estábamos con los misterios de Belchite y nos metíamos en el miedo profundo, hoy vamos a reinvestigar la historia. Y por cierto, la semana que viene otro tema totalmente distinto. Vamos a estar con los CSI españoles. Cada semana tiene que ser como una montaña rusa, completamente distinta. Yo os aseguro que me ha apasionado tanto con este tema de Colón que yo ya no sé qué. Solo me faltaba, Carmen, ponerme el bonete este de Colón, señalar hacia el punto de a Occidente y casi meterme en la piel de este magnífico marinero. La experiencia de investigar su vida ha sido increíble y ya veréis qué cosas como la del Prenauta. Algunos le ponen nombre a un marino español que llegó antes a América y que dio su secreto a Cristóbal Colón. Por cierto, un adelanto, ya veréis que invitados, un montón, entre ellos gente auténticamente ortodoxa, historiadores puros y duros que nos van a meter la sorpresa en el cuerpo, como don Manuel Fernández Álvarez, autor de esos libros increíbles, como Carlos V, como Isabel la Católica, como Juana la Loca, ese hombre catedrático y miembro de la Academia de la Historia que nos va a sorprender. Y también, por ejemplo, la otra cara, Juanjo Benítez, no está mal, ¿verdad? Bueno, pues líneas abiertas, Carmen. Líneas abiertas en ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y vuestra opinión. Ya nos están llegando SMS como el de Tony, que dice que vive en Mallorca, en un pueblo llamado Felanit, y se dice y comenta que nació en este pueblo y en cierta calle. Claro, es que lo increíble de la historia de Colón, hay teorías, y ahora vamos a hablar de ello, que siguen vigentes, le ponen en Génova. Qué curioso, porque, bueno, ahora hablaremos de ello, pero dicen que genovés, sin embargo, no escribió absolutamente nada en italiano, todo lo hacía en castellano, y solamente en una de sus cartas dice, yo nací en Génova, él mismo, no hay ni una sola prueba, y las investigaciones genealógicas siguen ahí en la bruma. Nos lo preguntaba Juan de Vigo, que si sabíamos dónde había nacido Colón verdaderamente, pero es que es un enigma también, como toda su vida, ¿no? No, es que hoy vamos a descubrir, a mí, yo me he maravillado con esta historia, la seguía hace un tiempo, pero siempre hacer un programa para vosotros significa una investigación exhaustiva, y es que es increíble, enigmas en torno a su vida, a su muerte, a su aspecto, a su firma, ya veréis luego de cantidad de cosas, digno de novela, siempre la realidad supera cualquier ficción, y luego incluso gallego, por supuesto, hay una gran teoría sobre el Colón gallego, el Colón portugués, el Colón judío mallorquín, Chueta, bueno, algo increíble. Iker, vamos a dar las gracias a todos esos oyentes sorteando 3 CDs que contienen pues 120 programas aproximadamente de Milenio 3. A todos aquellos que nos manden un mensaje al 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que quieran. Sortearemos 3 entre todos los mensajes que recibamos y luego Katia Rocha nos dará los ganadores. Además tenemos el domingo, por supuesto, una nueva dramatización. Queremos que nos pidáis, que nos sugieráis temas, dramatizaciones, personajes como el de hoy, por eso hacemos el programa, biografías, lo que queráis. 7640, palabra milenio, 3 CDs, 120 programas íntegros de Milenio 3 en un solo CD y, por supuesto, al final del programa, los 3 ganadores. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Cristóbal Colón para unos, Cristóforo Colone o Pedro Colón para otros. La vida del más célebre almirante de la historia es, en sí misma, todo un gran misterio. Sus principales biógrafos, incluidos su hijo, plasmaron la obsesión del marino porque no trascendiese ni su lugar de origen ni su procedencia exacta. El paso de los siglos no ha hecho más que acrecentar el enigma de su misión. Una aventura en la que aparentemente nadie creía, excepto él. La prestigiosa revista de historia realizaba recientemente
un dossier sobre el nuevo Colón, o el Colón desconocido, con una especie de referéndum de historiadores, y como suele ocurrir, uno se da cuenta de que se sabe menos de lo que en un principio se pensaba. Da la impresión de que Colón quiso, al final de sus días, cuando casi dictaba a su hijo sus recuerdos, sus visiones, que todo en torno a él quedase completamente oculto o cuando menos confuso, tan confuso como para que hayan pasado 500 años y apenas sepamos nada de este personaje. Me quedé muy sorprendido, imagino que vosotros igual, cuando supe que, por ejemplo, un catedrático de la Universidad Nacional de Lima, Luis Ulloa, en 1927 sorprendió al mundo con un libro diciendo que Colón era catalán y que era Pedro Colom su nombre. A este nivel podríamos hablar de teorías como la galleguista, de Celestino García, un poquito antes, en el año 98, 1898. Es decir, cada cierto tiempo surge un historiador y personas de raigambre, personas con conocimiento, personas de la ortodoxia, que de un plumazo borran todo lo conocido y cuentan otra historia. Por lo tanto, ¿qué realidad extraemos de todo esto? Que no se sabe muy poco o se sabe casi nada de Cristóbal Colón, el genuino almirante de la mar Océana. ¿Realmente él quiso que quedara todo entre tinieblas? Un detalle es su firma. Seguro que muy poca gente conoce cómo es la firma de Colón. Y claro, sin tener imágenes, pero bueno, una serie de números, de puntos, de dígitos. Algo extrañísimo, una simbología que dicen oculta. Como oculto está, por ejemplo, el mapa Vinland. Esta noticia nos ha venido, no hay ni que decirlo, al pelo, porque recientemente un estudio de la Universidad prestigiosísima de Yale, ni más ni menos, asegura que había un mapa de América bien detallado. Fijaros lo importante, a veces un breve, un teletipo, lo que significa y cómo se olvida. En la Universidad de Yale se está estudiando un papiro que dibuja América y que se asegura, por lo menos estos estudiosos universitarios, que estaba realizado 50 años del viaje precolombino. ¿Cómo es posible? Pues sí que si quieres vamos a describir un poco lo que es este mapa. Sí, ¿qué es el mapa Vinland? Es un pergamino de piel de cabra que mide 27,8 por 41 centímetros y en él se muestra dibujada pues Europa, Asia, África. Que además, la gente no se entiende, perdóname Carmen, que no es el famoso mapa turco de Piri Reis, no. que mucha gente está preguntando es al 740 que... Es diferente. Y además también en ese mapa se muestra pues una tierra a la que ellos llaman Vinland, al otro lado del Atlántico, lo que hoy en día sería, Iker, alguna parte de América. Según algunos documentos, como la saga de Erik el Rojo o la saga de los groenlandeses, estas tierras fueron exploradas a comienzos del siglo XI por un vikingo llamado Leif Erikson, que era hijo del famoso Erik el Rojo, el más famoso vikingo de la historia. Tiene un texto en latín que está siendo analizado por los científicos y describe cómo Ericsson llegó a Vinland sobre el año 1000. Tú fíjate, año 1000. Casi 500 antes de que Colón pisara América. Este mapa llegó a la Universidad de Yale en 1957 y desde entonces se conserva allí en la Biblioteca de Libros Raros y Manuscritos Beinecke. Hay mucha controversia con el mapa, ya que los estudiosos están divididos. La química Jacqueline Olin, utilizando la técnica del carbono 14, asegura que se trata de la piel que databa del año 1434 y con motivo de la exposición que se iba a realizar sobre los vikingos en la institución Smithsonian de Washington se llevó a cabo más análisis sobre este mapa. De ello se hizo cargo el doctor Douglas MacNaughton, quien afirmó que solo el pergamino era auténtico, pero no el dibujo, ya que la tinta con la que está hecho contiene dióxido de titanio, llamada anatasa, y que no era conocida hasta ya el siglo XX, hasta 1920. Ahora se han hecho nuevos análisis con espectrografía Raman, en la que han observado que hay dos tintas diferentes, una negra de carbono y otra amarilla, que es la que contiene el titanio. Con ello, Jacqueline Olin dice que este mapa sigue siendo verdadero y que en realidad pertenece como dato el carbono 14 a 1434. O sea que esta química de la Universidad de Yale dice que tanto el pergamino como la tinta, que era lo que se tenía en duda hasta ahora, ambos son de antes de Colón, 1434. Efectivamente. Y que en el texto ese que tiene en latín, además relatan cómo Leif Erikson llegó en el año 1000 a América. Yo me he quedado también asombrado porque catedráticos de historia nos van a contar hoy pues que está científicamente demostrado, no es una teoría, que algunas barcazas vikingas llegaron vía Groenlandia en el año 1000
a las tierras americanas. Hoy va a ser un programa de esos duros para los que se autodenominan escépticos, que siempre critican Incluso estos temas, se han ¿no? encontrado instrumentos y algunas casas, algunas cabañas que datan también de esa época, Iker, y que pertenecerían a los vikingos. Decía que los escépticos van a estar hoy ante una prueba de esas en las que se demuestra que gente de absoluto prestigio, por supuesto, que da paso libre al misterio. Hoy vamos a tener ejemplos francamente asombrosos. Hablaba de la firma de Colón, ¿verdad? Esa firma a modo de código extraño. Nos la va a intentar explicar Sebastián Vázquez, editor, escritor y persona que ha seguido muy de cerca el lado oculto, la cara oscura, que íbamos a ampliar, sobre la que vamos a arrojar luz, de don Cristóbal Colón. Pidió a sus descendientes que siguieran utilizándola. Entonces era una especie de X, donde arriba habían unas iniciales separadas por puntos. Es una firma que está hoy todavía sin descifrar, pero ya incluso en el propio nombre de Cristóbal, suponiendo que él se llamara así, es decir, que él no hubiese cambiado su propio nombre, si recordamos en la tradición cristiana, Cristóbal es aquel gigante que sobre sus hombros coge a esos viajeros para cruzar unas aguas y cruza al niño Jesús, el famoso milagro de Cristóbal. Es decir, es muy curioso que este personaje que realmente lleva al cristianismo, lleva al Cristo desde un lado a otro del océano, tiene el mismo nombre mítico que en la tradición cristiana, de ese personaje gigantesco que hacía también ese periplo. Hay muchos que hablan incluso que detrás de todo ello había una especie de contenido de ceremonia mágica. Ceremonia mágica. Buena palabra para, servir de guía en un viaje especial, en un viaje transoceánico a nivel de ondas de radio como el que vamos a hacer hoy. En esa revista de historia, Alfonso Enseñat de Villalonga, erudito sobre el asunto de Colón, hablaba de últimos descubrimientos de hace 2 años. Parece ser que don Cristóbal Colón, ese aspecto pacífico, fue corsario que participó en ciertas revueltas a favor, esto sí está comprobado, de la Armada genovesa, e incluso se presupone en su vida en la zona de Madeira, Islas Portuguesas, y también que ejerció de profesor de religión y que tenía una obsesión con la orden templaria. Quizá esto lo retomemos luego. Obsesión con aquellos caballeros de Cristo cuya tradición decía que sí habían viajado a América, que habían conseguido plata en América. Los monjes guerreros, los templarios, todavía no hemos hablado de ellos en Milenio 3 y cumplimos el domingo 150 programas. Pero si hay una historia que nos ha desbordado, que vamos a empezar con ella la segunda hora, apasionante, es la del prenauta. Una figura inquietante que incluso algunos le han arrojado nombres y apellidos. ¿Cómo que un prenauta? ¿Un viajero antes de Colón? ¿Castellano? ¿Español? Sí, efectivamente. Si nos remontamos a viejas crónicas, por ejemplo del célebre inca Garcilaso de la Vega, en el tomo 1 de sus comentarios reales, en el capítulo 3, él pone un epígrafe que dice cómo se descubrió el Nuevo Mundo. Y habla, y no os voy a leer textualmente porque está hecho en un castellano que sería dificilísimo para mí y para vosotros, dice, cerca del año 1484, un piloto, así empieza, natural de la villa de Huelva, en el condado de Niebla, llamado Alonso Sánchez de Huelva, tenía un navío pequeño con el cual contrataba por mar y llevaba de España a las Canarias algunas mercaderías. Ahí empieza una historia densísima que ha sido crónica copiada de unos a otros historiadores, dada por cierta, y que nos habla de una figura, el prenauta, Alonso Sánchez de Huelva. Y yo os voy a dejar, ahora mismo viene Katia Rocha con todos los mensajes, pero os voy a dejar con las ganas para la segunda hora. Una escena, ¿os parece? Un hombre lleno de pupas, de pústulas, un hombre enfermo que se tambalea llegando a una playa en una especie de barcaza destruida. Apenas puede hablar, y tiene la suerte o la desgracia, quién sabe, de llegar justo a la isla de Porto Santo. Está delirando, febril, y Colón lo acoge en su casa.
Y entonces empieza a contar una historia extraordinaria. Y parece ser que Colón tomó prestado, le arrebató, o simplemente aquel prenauta se lo dio, un plano. A partir de ese momento, en 1484, empieza Colón a plantear a los reyes la posibilidad de un viaje que antes había sido imposible. Os prometo que en esta segunda hora vamos a intentar descubrir quién fue ese personaje olvidado de la historia, Alonso Sánchez de Huelva, el hombre que viajó a América antes de Colón. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Katia Rocha, ¿qué me comentabas a través de la nave del misterio? Pues que se nos ha bloqueado parte del sistema, pero vamos, ya lo tenemos controlado, sobre todo el recuento de mensajes, porque parece ser que el tema, como dice Javi de Almería, me gustan los temas de misterio que se mezclan con la historia, porque es que la historia también es un misterio. Bueno, qué bonita reflexión. Estoy muy de acuerdo con él. Por ejemplo, hay muchos oyentes que se preguntan saber dónde está enterrado Colón, como es el caso de Mónica Fernández de Asturias. ¿Dónde está enterrado Colón? ¿En España o en Santo Domingo? ¿Hay otros posibles sepulcros? Dicen que hay algún otro posible sepulcro, que se rinde culto a ese sepulcro y que aparentemente no hay muchas pruebas rotundas al respecto. La partida la gana en Santo Domingo, donde muchos americanos siguen rindiendo culto a los huesos y restos, y luego la famosa polémica de la que informamos en su día de Sevilla. Los compañeros de Radio Sevilla en su día nos informaron del ADN, ¿no? Además, pues el resultado de esos análisis de ADN que estaban realizando. Que parecía que estaban claros que eran los restos de Colón. Lo que es cierto es que los últimos años de Colón, también vamos a bucear en ellos, están envueltos de bruma, de polémica. Dicen que murió arruinado, todo un virrey de la mar Océana, virrey de todas las reinos y tierras que se descubriesen, y que cobraba un 10%, supuestamente, de todas las riquezas, murió arruinado y demente en Valladolid. Mira, Alex Martos de Barcelona nos dice: tengo entendido que cuando llegó Colón a América había tribus que ya sabían de la palabra de Dios, ¿era verdad? Era verdad, y apasionante asunto. ¿Por qué? Porque vamos a hablar, y que estén todos muy atentos, de otra de las teorías de historiadores auténticos, que es que cuando llega Colón, Katia, ni más ni menos, se encuentran hombres blancos. Hombres blancos, entre aquellas personas mulatas, evidentemente, hombres blancos que no sabían cuál era su procedencia. Se hablan de los primeros descendientes, de los primeros pueblos, algunos hablan de monjes irlandeses, que se mezclaron en mestizaje con aquella gente. Rafa de Barcelona dice: creo que Colón quiso crear confusión porque sabía que él no era él. Yo creo en la teoría vikinga. Teoría vikinga. Es que, os repito, yo me he quedado alucinado. Vamos a tener a catedráticos que nos van a hablar de los últimos datos. Esto va a dar, este programa sobre Colón y otros descubridores, seguro que nos va a dar origen a otro programa sobre viajes en la antigüedad, viajes transoceánicos. Sería larguísimo hablaros de templarios, de egipcios, de chinos sí lo vamos a hacer porque hay descubrimientos asombrosos, pero parece ser que hubo gente antes de Colón, mucho antes. Y que, bueno, algunos, como los templarios, dicen que hicieron que aquella gente se postrase ante la cruz cristiana. Una de las teorías apasionantes. Pablo de Castro Urdiales nos pregunta que qué le podemos decir sobre los restos del hermano de Colón que iban a ser analizados. Bueno, pues sobre eso están preparando nuestros compañeros de Radio Sevilla todo un informe, y probablemente en la madrugada del domingo, la siguiente semana, tengamos datos muy concretos. Bueno, también otro oyente, Paulino de Vigo, nos dice: trabajo de noche, espero impaciente los fines de semana para escuchar nuevos y ocultos sorprendentes temas. Creo también la teoría vikinga de Colón. Fíjate qué curioso, Katia y Carmen. ¿Cómo los oyentes conocen estas teorías? Es impresionante. Y además gente en el buen sentido de toda condición, ¿no? Isa nos hablaba también de ese prenauta, que era un marinero moribundo, que sí era cierto que un marinero moribundo llegó hasta Colón. Yo os puedo decir que me he enamorado de la historia que vamos a contar después, de ese marinero. Te has obsesionado. Sí. Tú me conoces bien. Bueno, hay un oyente que dice que si en la película, en el documental de JJ Benítez, ¿sí?, que si tú haces el personaje de Colón, que te pareces un montón, Mónica de Barcelona, me parece que lo he leído, no me acuerdo bien. Bueno, mira, ¿no ves? Eso no está mal, porque claro, sí, parece un Colón un poco extraño ahí. Sí, en un mensaje. Pues sí, no he hecho horas extras. Como actor. No, la verdad es que mis primeros pinitos como actor han sido realmente decepcionantes. En la película Platillos Volantes me eliminaron del reparto fulminantemente, pero bueno, por lo menos espero estar... Hubieran tenido más público si hubiera seguido, en vuestro reparto. 7640, Katia. 7640, palabra clave milenio, el texto que quieran poner. El coste de la llamada es 0,60 céntimos de euro, y vamos a sortear esos 3 CDs que nos han llamado y nos han
han escrito que no se pueden comprar ni contra reembolso ni nada, solamente mediante sorteo. Yo los elijo al azar, doy mi palabra. Al azar lo elige Katia, lo elige la máquina. O sea que os esperamos una hora intensa de misterios. El Prenauta, los templarios, los egipcios. Os esperamos. 2:07 de la madrugada. Lo decíamos al iniciar. Quizá uno de los grandes misterios de la historia, del paso de la Edad Media a la Edad Moderna, es la insólita tozudez, la insólita seguridad de un hombre que nadie sabía muy bien quién era, pero que consigue hacerse con la amistad de Isabel la Católica, la reina más importante del planeta en aquel momento, y consigue venderle, entre comillas, un proyecto que parecía digno de un loco. Pensémoslo bien, sin pruebas de ningún tipo, con una iglesia que férreamente admitía todo lo contrario, que la Tierra, por supuesto, no era esférica, y no se podía llegar a Oriente viajando rumbo a Occidente. 500 años antes de que Neil Armstrong pisara la Luna, otro viajero, y en mi opinión con mucho más riesgo, se lanzó a lo desconocido. Hablan de un hombre frío, ambicioso. Cada historiador en este aspecto es un mundo. Pero parece que había una carta, un as en la manga de Cristóbal Colón. Un suceso extraño que ocurrió cuando él vivía en la isla de Porto Santo, en Madeira. ¿Sería verdad la leyenda del protonauta? ¿Del piloto anónimo que le reveló un secreto? ¿O Colón ya manejaba planos, mapas, cálculos, conocimientos de culturas anteriores que parece que llegaron a América? Es imposible, así a bote pronto, que la corte española le firmase en lo que se llaman capitulaciones de Santa Fe tal cantidad de privilegios a un hombre que ni siquiera era un noble. Tenedlo en cuenta, le hicieron virrey de las nuevas tierras de todo un mundo que supuestamente se iba a descubrir. E incluso le hicieron almirante de la mar Océana, título que en un principio iba a ser hereditario, que iba a ser para toda su familia, por tiempo, por supuesto, ilimitado. Hasta ese momento, todas las prebendas, todos los pagos a los descubridores eran después de descubrirse algo. Y era un viaje imposible, por lo tanto, ¿cómo se tenía esa seguridad? Hay documentos, lo dicen historiadores y americanistas famosos como Juan Manzano y Manzano, que casi con lupa han mirado esos documentos y se han encontrado con detalles sustanciosos. Detalles que dicen, por ejemplo, que en virtud de lo ya descubierto por don Cristóbal Colón, dicen que Colón tenía grandes amistades con los frailes de la Rábida en Huelva y que a ellos sí les enseñó un secreto. Qué curioso, ¿verdad? Huelva, no otro sitio. Y en Huelva, en una recoleta plaza de Huelva, hay un monumento a un hombre que oficialmente nunca existió. Alonso Sánchez, el Prenauta. La historia del Prenauta es una de las más asombrosas de todos los tiempos. Su realidad sería un serio aldabonazo a toda la historia oficial del descubrimiento. Según estos documentos, hubo un viajero anterior a Cristóbal Colón, un hombre enfermo, que reveló el gran secreto y que fue devorado por el olvido. Un náufrago anónimo que ofreció al almirante datos precisos, hojas de ruta y descripciones del Nuevo Mundo mucho antes de 1492. Don Juanma Frasquet es nuestro particular prenauta hoy, que va ahí en la nave del misterio y nos mira a través del cristal y me ve aquí rodeado de libros. Alargo la mano y siempre pongo que suene Jacques de Maillot, uno de los más polémicos historiadores franceses. Colón llegó después, habla de templarios en América, pero ese sería un lado de la balanza, ¿de acuerdo? El otro sería la historia ortodoxa, esa que, como digo, según los científicos, entre comillas, bueno, científicos no, los escépticos, que no son ni científicos ni son nada, dicen que nunca están en estos programas. Pues bueno, hoy he tenido una sorpresa francamente agradable. Tengo en las manos un libro que os lo recomiendo, maravilloso. Se llama Isabel la Católica. Manuel Fernández Álvarez. Para quien sepa de historia, no hace falta hablar de Manuel Fernández Álvarez. Para quien no, os diré que este hombre es miembro de la Real Academia de la Historia, profesor emérito de la Universidad de Salamanca y autor de algunos de los más importantes libros de historia y de historiografía del siglo XX. Carlos V, el César y el hombre,
la historia de Felipe II y su tiempo, Juana la Loca, la cautiva de Tordesillas, Jovellanos, y ha dedicado su libro a Isabel la Católica, su último libro editado por Espasa. Y ha tenido la deferencia de charlar con nosotros largo y tendido. Os imagináis mi primera pregunta, ¿no? A un hombre ortodoxo que no debe salirse de los rumbos lógicos de la ciencia y de la historia, y yo le pregunté por ese hombre anónimo, lleno de pústulas, ese hombre con harapos que llega contando una historia fantástica, otras tierras, otros mundos, cuando nadie ni siquiera podía soñarlos, y se los cuenta a Colón, y en aquella casa muere y es enterrado clandestinamente, y Colón se queda con su secreto. Pues escuchad muy atentamente lo que me dice ni más ni menos don Manuel Fernández Álvarez. Que Colón está tan seguro de todo ello porque ya posiblemente ya había hecho aquel viaje, o bien había había hablado con alguien que lo había, el marino desconocido, pero el marino que encuentra pues agonizando, y que le descubre su secreto de que yendo hacia Occidente se había encontrado con nuevas tierras. Que entonces, como dice, en ese caso hay un testigo de la época, que es la gran figura del padre de las Casas, que dice que él parecía que aquel secreto lo tenía tan, como si lo tuviera guardado, todo aquella aventura, como si lo tuviera como un secreto guardado en una arca, y del cual él tuviera la llave, ¿no? Es decir, que esa seguridad de Colón verdaderamente es lo que asombra, lo que te llena de interrogantes y de, bueno, ¿cómo puede ser esto así? Pues no nos extraña nada que don Manuel Fernández Álvarez, aparte de historiador completamente ortodoxo, sea un bestseller en ventas por eso, por su apertura de miras y por la expresividad y vivir con pasión estas cosas, y comprender que hay lagunas grandísimas. Allí donde otros rechazan todo, imagino que los exploradores de verdad pues investigan. Incluso don Manuel Fernández Álvarez iba más allá y me decía que había algunas teorías. Hablamos de los principales cronistas de Indias, modernos y antiguos, Juan y Manzano o Bartolomé de las Casas o el Inca Garcilaso de la Vega. Muy poquitos años después del descubrimiento se hablaba ya de la aparición del prenauta, ese hombre enfermo, ese hombre delirante, que dio los secretos exactos de navegación a Cristóbal Colón. Pero es que don Manuel Fernández Álvarez insistía en otra teoría, una que va más allá, que el propio prenauta fuera Cristóbal Colón. Es decir, que llegase a Madeira después de un viaje previo. No olvidemos que era un gran marinero y que las corrientes habían traído a aquellas tierras de Madeira muchas veces, igual que a Canarias, trozos de árboles desconocidos. ¿De dónde venían? Hay una teoría sorprendente, es esta. Por lo tanto, aquí sí que parece que había una prueba indirecta de que Colón, para estar tan seguro, es que lo tenía como muy cierto. ¿Y por qué podía tenerlo como muy cierto? Porque él tenía una prueba segura, indiscutible. Y esa prueba segura e indiscutible podía ser efectivamente que él, en uno de sus viajes, tantos que hizo en aquellos años anteriores al 92, al año 85 que vino a España, en ese periodo anterior él hubiera llegado a las Indias Occidentales. Hoy estamos arrojando la luz del conocimiento y de la radio sobre unas figuras que se han diluido. Algunos, como decíamos, le ponen nombre al prenauta, Alonso Sánchez de Huelva. Ese hombre, ese mercader, que con otros 20 más o menos, sobre todo vizcaínos, habían ido a las Canarias. Y una extraña tromba, una extraña corriente, les llevó durante más de un mes, mar tenebroso adentro. Y entonces llegaron a otro mundo que conocían tan bien como para cartografiarlo, como para dibujar en unos planos sus detalles, sus montañas, como para dejar claves concretas para un próximo viaje. Parece ser, según cuentan los historiadores, que este Alonso Sánchez llegó portando la sífilis, que el resto de los cuerpos se encontraron cerca de las costas de Madeira, podridos por esa enfermedad. Pero él sobrevivió unos cuantos días y Colón rápidamente lo acogió. ¿De qué hablarían? ¿Qué secretos se contarían prenauta y almirante? 7640 que echa humo, Carmen. Pues la verdad es que sí, a ese 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis, nos llegan teorías de todo tipo. Y disputas entre la gente.
Fer nos dice, Colón era gallego, de San Salvador de Pollo, Pontevedra. Múltiples topónimos de aldeas y ríos gallegos se repiten en Centroamérica y Caribe. Pero por su parte, Rafa Martorell nos dice, para quien lo desconozca, Génova es un pueblo de Mallorca y Colom es un apellido que en Mallorca es de ascendencia marinera y judía. O sea que unos dicen que es de Mallorca, otros que es de Galicia, otros que sí podía ser ¿Portugués? Vasco, portugués, hay de todo. También nos dice Jorge del Prado, desde Alcorcón, Madrid. Hace años estuve en Estados Unidos y el profesor que nos daba historia nos enseñó que Leif Erikson llegó mucho antes que Colón. Fíjate, hasta profesores de historia estadounidenses también incluyen esas teorías. El turno de noche del Hotel Jardines de Tenerife os saluda. Me llamo Nacho. ¿Qué hay de cierto de que los chinos llegaron antes a América? Bueno, pues al amigo Nacho, un saludo para todos los amigos todo de ese Canarias. Turno de noche que están trabajando. Claro que sí, como todos los que están ahora mismo haciendo sus obligaciones laborales, pues hay que decirle que se espere un poquito porque tenemos documentos de última hora alucinantes sobre la flota maravillosa de chinos que supuestamente, Carmen, la fecha es... La fecha de ese viaje de China, 1421. O sea, sería 71 años antes de Colón. O sea, los enigmas se juntan uno tras otro. Aquel viaje de Colón se inicia. Tampoco sabemos cuáles fueron las conversaciones, pero en esos documentos parece ser que está tan seguro Colón que aunque en un principio los reyes dicen, ¿cómo osa este hombre que ni siquiera es noble compararse a los almirantes de Castilla? Quería ser almirante de la mar Océana. Y le dicen que no. Pero Colón vuelve meses después y le dicen que sí. Y le firman esas capitulaciones con todos los privilegios, unos privilegios como nunca nadie en la historia había otorgado a otro ser humano. ¿Qué prueba había? ¿Alguien puede creerse que solo era la mente, el deseo, el anhelo, o había algo más, algo físico, algo quizá donado por el prenauta? Cierto o no la existencia del prenauta, lo cierto es que aquella embarcación se mete en el mar tenebroso. Y madre mía, solo hay que ver los mapas de la época, con figuras monstruosas, peces con cabezas de hombre, ballenas con varias hileras de dientes, seres imaginarios que aparecieron en un mundo que era mucho más profundo y lejano que hoy es el espacio para nosotros, mucho más, incomparablemente más. Y sin embargo Colón y aquellos hombres se meten en la aventura. Era tan descabellada la idea que hubo que meter a 4 reclusos, a 4 hombres de la cárcel, entre los marineros, entre los famosos Juan de la Cosa, Rodrigo de Triana. No parece que había muchas esperanzas, no solo de llegar a un mundo desconocido, sino de volver. Pero, ¿qué clase de datos manejaba ese marinero? ¿Cómo sabía la ida y la vuelta? Aquel viaje en un momento dado se convirtió en un infierno. Y entonces cuentan los cronistas de aquellas naves, de aquellas 3 carabelas, aquellas 3 cáscaras de nuez en mitad de la nada, cuentan que empezaron a pasar cosas extrañas, que Colón hablaba de profecías, que Colón escribía extraños dígitos, y que Colón de vez en cuando sacaba su mal genio, su mal humor, cuando todo estaba perdido. Hubo varias rebeliones. La genial e increíble película 1492 de Ridley Scott, protagonizada por ese genio Gerard Depardieu, recreaba así la escena, la primera rebelión a bordo en mitad del mar tenebroso. Dios no quiere que crucemos este océano. Este viaje está maldito. Lo hicimos por avaricia. Dios nos ha abandonado. El viaje está maldito. Escuchadme. Todo aquel que hace algo por primera vez tiene miedo. Pero los que venzan sus temores recibirán su justa recompensa. No sé si el deseo de Dios es que crucemos este océano, pero estoy seguro de que sois vosotros los que llenáis de miedo vuestros corazones. En tiempos venideros se hablará del valor de los primeros hombres que cruzaron este océano y regresaron. Y entonces vosotros podréis decir a todo el mundo: yo estuve en la Pinta, yo estuve en la Niña y en la Santa María. Este jubón para el primer hombre que divise tierra y 10.000 maravedices al año de por vida. Quiero un hombre en el palo mayor día y noche. Y el viento, ese almirante con suerte, le acompañó hasta aquel 12 de octubre de 1492, un día en el que unos marineros casi desarrapados, con la subsistencia de agua podrida,
muchos de ellos enfermos, cambien el rumbo de la historia. Hay gente, Carmen, que nos está escuchando en el mar ahora mismo, o en la mar. Pues fíjate, Ángel nos dice: me siento Colón, puesto que me encuentro en el mar con un barquito pescando. Estoy solo y escuchando el programa, siento el fantasma de Colón a mi lado. Y ahora, si faltábamos pocos para esta recreación, para esta especie de revisión de la historia, tenemos que saludar a un amigo que está haciendo grandes cosas, y con ese Planeta Encantado está demostrando, siempre lo digo y no voy a perder la oportunidad porque se ha hecho tanto daño en la televisión, está demostrando que televisión y rigor es posible con el misterio, y le está dando un poquito de dignidad a todo esto. Su nombre, pues os lo imagináis, ¿no? Juanjo Benítez, buenas noches, amigo. Muy buenas noches, Iker, muchas gracias. ¿Qué fiabilidad, Juanjo? Sé que también hay parte de información confidencial, pero ¿qué fiabilidad puede haber a día de hoy de la existencia de ese prenauta, que era el primer viajero a América, aparentemente? Bueno, el primer viajero no, pero antes de Colón, desde luego. Hombre, lo que no tenemos es el nombre de ese piloto anónimo, de ese prenauta, aunque hay diferentes hipótesis y teorías al respecto. De lo que no cabe la menor duda, yo lo he consultado con muchos americanistas, especialmente con Juan Manzano y Manzano, que era un hombre de una gran categoría, un gran estudioso de este tema, que fue el que me introdujo a mí en él. Bueno, pues este señor y otros americanistas no dudaban en absoluto de que Colón tenía una información previa antes de iniciar el viaje, digamos, oficial de 1492. Se ha hablado también de otras fuentes, del prenauta, de cartas templarias. ¿A ti cuál es la historia que más te convence de ese antes de Colón? Bueno, estudiando el diario de a bordo del almirante, estudiando a los cronistas de la época y posteriores, por supuesto, a mí lo que más me inclina a pensar que este hombre tenía información por el prenauta. Es decir, es posible que pudiera consultar algún otro tipo de mapas. Eso es todavía más dudoso incluso, ¿no? Pero las informaciones que maneja Cristóbal Colón constantemente, por ejemplo, cuando sale de Canarias, se reúne con los capitanes de las otras dos carabelas y les dice que tengan muchísimo cuidado porque a 750 leguas de Canarias van a encontrar con una serie de arrecifes muy peligrosos. Entonces, claro, yo me imagino la cara de los hermanos Pinzón diciendo, bueno, vamos a ver, este señor nunca ha navegado hacia el oeste en ese rumbo, ¿cómo sabe él que a esas leguas tan exactas, 750, se va a encontrar con este rosario de arrecifes? Bueno, pues esta es una de las pistas que él tiene, pues que evidentemente o alguien se lo ha dicho, o incluso hay otra teoría más arriesgada y más audaz, y es la de que Cristóbal Colón quizás pudo ser el mismo prenauta, es decir, el individuo a quien lo arrastró una tormenta, estuvo varios años por la zona del Caribe y luego regresó. A mí me parece que la primera versión sería quizás la más viable o la más probable. Hay otros detalles increíbles, pues como este hombre sabía cuando estaba navegando por Jamaica que aquella isla se llamaba Saba. Él pensaba que era el lugar del que procedía uno de los Reyes Magos, pero sobre todo la pista de Montecristi, que es un monte que existe en el norte de la actual República Dominicana, lo que era la Española para Colón, pues a mí me parece fundamental. El piloto anónimo, por lo visto, le proporciona el perfil y la ubicación exacta de este monte, que tiene pues una forma muy determinada, que se ve desde muy lejos, que es perfectamente reconocible, y además le dice que a 20 leguas de ese Monte Cristi, de esa zona, hay unas minas de oro. Bueno, efectivamente, a 18 leguas exactamente de ese monte, en lo que se llama el Valle del Cibao, actualmente en la República Dominicana, pues ahí había unas minas de oro que explotó Cristóbal Colón. Lo cierto es que cuando Colón iba con sus hombres, claro, debió parecerles un auténtico profeta, ¿no, Juanjo? Porque iba adivinando cosas que estaban por suceder. Sí, efectivamente, aparte de lo de la isla de Saba, que bueno, antes de bajar, cuando iban por el sur de Jamaica, pues el hombre de Colón reúne a su gente, a su tripulación, y le dicen, ¿ven ustedes esa isla que está ahí? Bueno, pues esa isla se llama Saba. Entonces cuando descienden y preguntan a los indios le dicen, esta isla se llama Sobo. Y entonces Colón les dice, bueno, es que en realidad no lo pronuncian bien. Claro, esto y las minas, por ejemplo, de San Cristóbal, al sur de la isla de la Española, con unas minas de oro, con unos pozos muy profundos, que efectivamente existían. Todo esto lo anunció Colón antes de bajar a tierra. Y claro, pues la gente que iba con él,
pensaba pues que realmente era un profeta, ¿no? Aparte de eso, él escribió luego un libro que se llama Las Profecías, que no tiene nada que ver con esto, pero bueno. Y lo que yo creo que en realidad ocurre es que Cristóbal Colón no es que sea un profeta, sino ni que sea un medium, ni que tenga poderes paranormales, no. Lo que ocurre es que tenía una información privilegiada, tenía una información previa, probablemente, yo estoy seguro que tenía algún objeto físico, algo físico que se lo había dado el prenauta cuando muere en sus manos, prácticamente en su casa, en la isla de Madeira o quizás en Porto Santo, y esto, bueno, pues esto es lo que a Cristóbal Colón le sirve para mantener esa tozudez a la que tú, Iker, hacías alusión anteriormente. Estaba claro que hay indicios de que había una información privilegiada para embarcarse, nunca mejor dicho, en semejante hazaña. Se encontraron hombres blancos, ¿verdad? Hay crónicas que hablan de hombres blancos. Podían ser, tú especulabas con esa teoría, otros también lo hacen, otros historiadores, los pasados, digamos, el pasado de esos prenautas, o la descendencia de esos prenautas que en una barcaza llegaron hasta allí, ¿no? En ese accidental primer viaje. Efectivamente, es una de las posibles razones, quizás la más verosímil. Si es cierta la historia del prenauta, entonces este hombre y su tripulación permanecieron quizás alrededor de 2 años en el Caribe hacia 1476, más o menos, 1477, y se mezclaron con las Indias. Justamente lo que cuentan los cronistas de la época es que ellos no lo sabían, los prenautas no lo sabían, pero contrajeron probablemente la sífilis en ese contacto sexual con las taínas, con las caribeñas, y lo que les obligó en definitiva a regresar a los pocos que quedaron vivos o que quedaron muy maltrechos. Bueno, pues en esa unión con las taínas o con estas bellezas taínas probablemente nacieron mestizos y probablemente nacieron blancos. Esto es lo que se encontró Colón, lo que se encontró la expedición de Colón y lo que se encontraron otras expediciones posteriores en diferentes islas. Juanjo, y lo que es muy difícil de comprender, y ya por último, es que un hombre que cambió el concepto del mundo, del universo, de la realidad casi, que dio paso a una nueva era completamente distinta. ¿Cómo murió Cristóbal Colón? Hay como una gran bruma en torno a sus últimos años, ¿no? Pues Colón murió probablemente en la más absoluta ruina o muy empobrecido. Yo no sé si olvidado del todo, pero muy olvidado. Y como consecuencia seguramente de su gran ambición. Hay una imagen, creo yo, muy equivocada, o por lo menos la imagen oficial del descubrimiento respecto a Colón. Nos han dicho que Colón fue el hombre, pues que tenía un ideal, que quería descubrir nuevas tierras, etcétera. Todo eso probablemente sí fue cierto, pero digamos que en un segundo o en un tercer plano. Lo que verdaderamente le interesaba a Colón era el oro y las riquezas. Y eso lo demostró a lo largo de toda su vida. Yo creo que uno de los días más amargos precisamente de Colón fue el día del descubrimiento, porque aquel 12 de octubre, cuando él llega a Guanajaní, él se da cuenta de que no es la isla que le había pintado o que le había indicado el prenauta, sino que es una pequeña isla que no tiene nada de particular. Y bueno, la prueba es que inmediatamente se hace amigo de los indios, los embarca en sus naves y trata de buscar como sea esa isla con ese perfil de ese monte Christi, de ese monte que a 18 o 20 leguas tiene esas minas de oro extraordinarias. Bueno, pues al final todo esto lo que ocurre es que el destino pasó la factura y los reyes católicos y los españoles se dieron cuenta de que este hombre... lo único que le interesaba era ganar dinero, tener posesiones, ser el almirante, ser el virrey, y lo demás no contaba. Y al final pues lo encadenaron y lo devolvieron a España. Y murió en Valladolid, pues eso, probablemente en la más absoluta ruina, con un grado importante quizás de demencia y de locura, y sobre todo muy solo. Apasionante, el lado oscuro, el secreto de Colón. Juanjo, como siempre, pues un placer repasar contigo, dar unas pinceladas a menudo personaje y menuda hazaña que ahora quizá vemos con otros ojos. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Iker. Un saludo. Ahí estaba Juanjo Benítez. Carmen, ¿hay algún dato concreto? Por ejemplo, fecha de la muerte y en qué condiciones, según los historiadores, acabó su vida Colón. Pues sí, como bien decía Juanjo, Colón, después de pasar unos meses en Sevilla, se traslada a Valladolid, y en esta ciudad pobre y casi olvidado, además de arruinado,
murió el 20 de mayo, según dicen los historiadores, del año 1506, después de haber recibido los santos sacramentos. Y él mismo dijo: Dios me encomienda a ti, Señor me encomienda a ti. Rindió cuentas a la parca y murió demente, y apenas dicen que sin ropa. Ya viene Katia Rocha aquí con un arsenal de páginas de mensajes y claro, se junta los revista de historia para seleccionarlos, ¿eh? Hoy está el estudio 1 de la cadena SER en penumbra, pero lleno de papeles, de libros. Yo creo que la vez que más libros abiertos, entreabiertos, semirrotos hemos tenido aquí en la mesa. Katia, cuéntanos, 7640, ¿no? Bueno, en primer lugar, un guiño y un saludo a todos esos estudiantes de periodismo que nos escriben. Dice un chico de 21 años que está estudiando periodismo y me gustaría llegar a ser como vosotros. Bueno, no sé si eso, pero bueno, por lo menos no sé si es un halago eso, que porque sea un gran periodista. No. Así un montón de oyentes, otra chica que prepara un examen de historia, una profesora que quiere utilizar los datos del programa para sus clases de historia, y uno que he seleccionado que te va a gustar a ti mucho y que se llama Javier de Zaragoza. Dice: soy historiador y en la facultad doy 2 horas de historia de América, dedico 2 horas de historia de América a los secretos de Colón y al prenauta. No todos somos ortodoxos. Qué bien. Oye, qué alegría. Es más, tienes el teléfono ahí, porque cada vez que envían un mensaje, pues me gustaría mucho hablar con él, porque me he entusiasmado con esta historia. Ojalá hubiera muchos profesores así que no nos contaran solo lo que está escrito en algunos libros. Un saludo a todos los profesores y a toda esa gente, Katia, como decías, de facultades de periodismo que han venido incluso ya en estas fechas a entrevistarnos, ¿no? Bueno, Óscar de Cáceres nos pregunta: ¿sabéis si Colón reveló algo de lo que sabía para convencer a los reyes católicos, ya que antes otros monarcas le habían negado la ayuda? Esto lo pregunta mucha gente, ¿eh? Claro. El dinero, para conseguir todo ese dinero, algo les tuvo que revelar. Claro, incluso hay cuentas de 10.000, 4.000 maravedís que se daban a Colón cuando todavía quedaba mucho para el viaje. Nadie sabía qué pintaba ese pago. Algo tuvo que enseñar. Un mapa, algo físico, como decía Juanjo Benítez, de ese prenauta. Ese es el gran secreto. Isa de la se apoya la teoría de que se encontró un marino moribundo y le entregó un mapa. Otro oyente, en esta ocasión Elena de Barcelona, es la que te decía lo del personaje de Colón, que antes había dicho mal el nombre. También hay otros oyentes que se nos preguntan si Colón era una mujer o era hermafrodita. Bueno, imagino que teoría sí para todos los gustos, pero ya a eso no hemos llegado. Parece demostradísimo, pero fíjate qué curioso con esto que dices. Hasta lo más terrible, estrambótico, puede tener su lado. Dicen que hay 7 retratos de Colón, 7, y que ninguno es certero de cómo era él físicamente. O sea, el hombre más importante de muchos siglos tiene miles de esculturas y no sabemos ni cómo era. Y tiene algunos retratos y tampoco sabemos cómo era. No me digáis que no es misterioso. Otras preguntas. ¿Es verdad que Cristóbal Colón era judío y se fue de España hacia América justo antes de la expulsión de los judíos de España para no ser expulsado? Pues ahora con Sebastián Vázquez vamos a hablar en un momento de cosas como astronomía, astrología, conocimientos que él tenía. Dicen que en aquella época, justo, tener en cuenta que el descubrimiento y la reconquista se está produciendo en el mismo año y que fue hasta perseguido. Esa es una de las teorías que han seguido siempre, nunca mejor dicho, la figura de Colón, perseguido por los poderes fácticos. M. Rentero de Úbeda afirma que Colón sabía de antemano a dónde iba. Los prenautas dejaron hijos y él los vio y tenía la carta de navegación precisa. Pues eso es lo que parece que, por ejemplo, dice Juanjo Benítez, Juan Manzano y Manzano, Bartolomé de las Casas, el Inca Garcilaso de la Vega, hasta que da como posible Manuel Fernández Álvarez, e incluso hay señales, como decíamos, el 4 de enero del año 1493, en uno de los segundos viajes, pues llegan a un lugar donde, caramba, ven un monte, ese Monte Cristi, tal y como tenía en unos dibujos Cristóbal Colón. ¿Cómo se puede tener un dibujo de algo donde nunca se ha estado? Marian de Madrid nos pide el nombre completo del libro 1491 y la editorial. 1421. El año en que China descubrió el mundo y la editorial Grijalbo, el autor Gavin Macy's. Marcos Valles de Valladolid a mí me impresiona. Dice: si el hijo de Eric el Rojo creó un detallado mapa de América, ¿no se habrían encontrado numerosas pruebas de sus asentamientos? Es tremendo los datos que saben los oyentes. Sí, es increíble. Y algunas de ellas han encontrado instrumentos que utilizaron en la época, algunas cabañas que han sido datadas incluso de los años 1000. Y os lo digo, escuchad ahora en lo que nos queda, porque vamos a tener catedráticos que nos van a hablar de esas barcazas y restos vikingos que en el norte de América, no en el Caribe ni en Sudamérica, se han encontrado y que sin embargo no tuvieron la fuerza y la publicidad otros hechos, ¿no? Un último mensaje, Iker. Mi abuelo, Joaquín Arce, catedrático de la Complutense, dio pruebas objetivas de que Colón era italiano. Bueno, claro. Lo malo es que otros han dado pruebas objetivas de lo contrario. Parece ser que si alguna teoría está más asentada es la que era genovés. Pero es que él no escribía en italiano en ningún momento. Incluso él tenía un libro en italiano, parece que sabía leerlo, y las anotaciones eran en español. Se le olvidó el italiano, no quería... Como estaba oculto, que parece la sombra de este hombre, no quería que supiéramos de dónde era. ¿Por qué? Ni el día de su nacimiento. ¿Por qué?
Parece que eran normas concretas a sus herederos. Muchos afirman que no daba datos de su vida porque era un viajero en el tiempo y como era un hombre enviado desde el futuro, pues no quería dar datos. Bueno, teorías para todos los gustos. Y lo que no es teoría y que es rotundo es el premio, ¿no, Katia? Sí, los 3 CDs que vamos a regalar con todos esos programas insobornables de conseguir, de todos los programas que hemos hecho de Milenio 3. 120 programas son, sí, ¿no? 120. Bueno, llevamos pues 150, CDs, pero hay 120. 120. Ya no se pueden conseguir en la web ikerjimenez.com porque se colapsaba, así que es la única forma, que nos manden un mensaje al 7640, palabra clave Milenio y el texto. Y llegó ese momento, ese hecho histórico. Parece ser, como veíamos o escuchábamos y veíamos casi en la escena anterior, que Colón prometía un jubón de seda y 10.000 maravedíes a ese hombre que gritase tierra. Dicen que incluso luego él mismo quitó esa prebenda a Rodrigo de Triana, el famoso Rodrigo de Triana, que realizó el grito quizá más célebre de todos los tiempos. Célebres historiadores como el Inca Garcilaso o Bartolomé de las Casas, asombrados ante la hazaña de ese hombre, dice: nos cogía de sorpresa la actitud de Cristóbal Colón, cómo los acontecimientos le cogían tan preparado. Daba la impresión, fijaos la fuerza de esta frase, de que ese hombre, el almirante, ya supiera a qué atenerse. Parece ser que hacia 1484 Colón pasa varios días en Salamanca entrevistándose con astrólogos y cosmógrafos. Manejaban la astrología y eran cátedras, como la cátedra del doctor Torres, en la Universidad de Salamanca. ¿En qué ha derivado lo que es la evidencia? No eran anuncios de llamadas telefónicas, eran cátedras. ¿Cómo es que Colón tenía ese interés por la astronomía y la astrología? Nos lo cuenta Sebastián Vázquez. Bien, lo primero que hay que decir es que en aquella época astrología y astronomía era lo mismo. Es decir, no es como hoy. En aquella época no existía esa diferenciación entre astronomía y astrología. Ambos estaban, el mismo personaje en sí mismo tenía ambos títulos, astrónomo y astrólogo. Y desde luego en la navegación era absolutamente imprescindible, sobre todo por la noche, la orientación con las estrellas. Absolutamente imprescindible. Y para eso se necesitaban astrónomos, que gente que no solo por la mera observación, digamos, experimental del cielo, sino que pudiera hacer cálculos, rumbos. Y la astrología es, sobre todo, como bien sabes, llega aquí a Occidente por parte de los árabes. Entonces, si Colón, que posiblemente, en mi opinión, seguro, era también un conocedor de astronomía y astrología, es lógico que también lo ocultara. Han sido descubiertas y conquistadas nuevas tierras en nombre de Castilla y Aragón en el año de 1492. Como sabe muy bien Vuestra Alteza, la Universidad de Salamanca siempre ha defendido la teoría de la existencia de territorios desconocidos en Occidente. Castilla, por la gracia de Vuestra Alteza, ha confirmado ya a toda la humanidad la existencia de un mundo nuevo. Terra incógnita. Ese continente fue descubierto en primer lugar por un marino enviado por Vuestra Alteza. Su nombre, Américo Vespuccio. El hombre misterioso de nacimiento impreciso, de nacionalidad difusa, el hombre de la gran gesta. A ese hombre al final se le quitaron casi todos los honores que fueron reivindicados siglos después. Murió convencido de que no había descubierto un nuevo continente, sino que había llegado a las magníficas tierras de Asia de las que hablaba ese otro gran viajero veneciano, Marco Polo.
Murió pobre, solo, harapiento, sin saber que era el autor del mayor descubrimiento de toda la historia. Sin embargo, estamos seguros que su biografía va a seguir dando muchos misterios y enigmas, tantos que creemos que en pocos hombres se concentran con la misma intensidad. Sin embargo, y lo preguntabais muchísimos, hay nociones, indicios, pruebas científicas de que ni siquiera Alonso Sánchez de Huelva, si es que este era su nombre, fue el primero. Hubo otros mucho antes. Colón no fue el primero. Son muchos los historiadores que mantienen que otras culturas, provistas de fabulosas embarcaciones y mapas complejos y sorprendentes, arribaron a las costas del mundo nuevo mucho antes que las tres carabelas. Una de las nuevas teorías es la del oficial británico Gavin Menzies. Según su documentadísima investigación, un destacamento chino de 800 barcazas llegó a América en 1421. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Aquí seguimos en nuestra particular nao, la nao del misterio y de la búsqueda. Chinos, vikingos, monjes irlandeses, templarios. Dicen que hacia el año 1000, entre el año 990 y el año 1000, los vikingos llegaron a zonas inhóspitas de América. No se supo nada de ello hasta prácticamente el siglo pasado. Casi 1000 años de silencio. Le preguntábamos y nos quedábamos asombrados a Manuel Fernández Álvarez, catedrático de Historia. Eso está totalmente demostrado porque ahí hay restos de esas naves en las costas del norte de América. Vamos, se han encontrado esos restos de naves vikingas del siglo X, del siglo X y XI. Y efectivamente en las sagas que se han conservado, lo que pasa es que esa tradición no llega al sur, no llega a las naciones del Mediterráneo, del Renacimiento. Esto se viene porque se suspenden esas navegaciones a partir, yo creo que es el siglo XII, y entonces todo eso queda interrumpido y todo eso pues no provoca todo el eco que debiera. Pero hoy sí sabemos, hoy se ha demostrado científicamente en efecto que a partir de fines del X y del XI naves vikingas llegan desde Noruega a Groenlandia, y de Groenlandia pues incluso a tierras como esas de la península de Labrador. Y ahora damos una larga cambiada. Juan Frasquet nos mete ya en el universo de esa China imperial. Uno de los libros más sorprendentes, 1421, nos habla de eso, de unas embarcaciones prodigiosas como nunca antes en la historia habían sido vistas, que llegaron también a América, capitaneadas por un hombre inquietante, ¿no, Carmen? Pues la verdad es que sí, Iker. En este libro, en 1421, el año en que China descubrió el mundo, de Gavin Menzies, el autor es comandante de submarino de la Armada Británica, y durante un viaje a China pues se comenzó a interesar por esta cultura. Durante 10 años investigó sobre la Gran Muralla y la Ciudad Prohibida y se enteró de la existencia de un mapa que databa de 1424. Quédate con la fecha, Iker. 1424. Mostraba alguna de las islas del Caribe. Estaba firmado por un cartógrafo veneciano llamado Zuane Pizigano y mostraba Europa, algunas partes de África y también 4 islas en el Atlántico Occidental, a las que llamaba Satanaces, Antilia, Saya y Mana. Menzies identificó a las 2 primeras con las islas caribeñas de Puerto Rico y Guadalupe. Si eso era cierto, alguien había llegado 70 años antes que Colón al Nuevo Mundo. Y todo apuntaba que habían sido los chinos, ya que en aquella época eran los únicos que tenían los recursos materiales, los conocimientos científicos y astrológicos, además de los barcos y la experiencia en navegación. Vamos a resumir en pocos minutos lo que era la historia en China en aquella época. En 1352 en China gobernaban los mongoles, pero hubo una revolución llevada a cabo por los campesinos a cuya cabeza iba Zhu Yuanzhan. Lograron derrotar a los mongoles y Zhu se proclamó emperador e inauguró una nueva dinastía, la Ming. Años más tarde, su hijo Zhu luchó contra las fuerzas mongolas que aún resistían en las montañas. Mataron a todos los adultos y castraron a los chicos que aún no habían llegado a la pubertad.
Estos eunucos fueron reclutados para que trabajaran de sirvientes o criados. Zenghe era uno de estos eunucos y cuando Zudí se proclamó nuevo emperador fue nombrado comandante jefe de una de las mayores flotas del mundo. Unas flotas que dicen que eran impresionantes, 300 barcos de Miles, 100 y pico metros, miles de barcos. Solo los de la flota del Tesoro eran unos 300. Esa flota del Tesoro se llamaba así porque esos barcos eran los que tenían previsto descubrir nuevas tierras, descubrir nuevos mundos y llevar hasta esos nuevos mundos la cultura china. Incluso dejar allí a varios marineros para que no se perdiera la cultura china por todo el mundo. En uno de esos viajes, según el autor, según Menzies, Zenghe alcanzó la costa americana en 1421. ¿Pero por qué no se sabía nada de esto hasta ahora? Pues porque en 1423, cuando vuelven 7 de esos barcos, el sucesor de Zudí, que ya había muerto, ordenó desmantelar las naves, destruir los planos que se habían utilizado para construir los barcos y quemó todos los registros que habían dejado de sus viajes. Para que nos entendamos, hubo otro emperador que quizá envidioso de lo que había conseguido su antecesor, destruyó todo. Todo el aperturismo hacia otros mundos que quería Zudí, pues este nuevo emperador luchaba contra ello. Quería quedarse solo con su tierra, solo con China. Los pocos documentos que no sufrieron la quema y hablaban de estos viajes, hay dos. El Wu Pei Chi, donde había instrucciones para cada uno de los viajes que realizaban, y en él se incluían latitudes, descripciones de islas, posiciones de las estrellas. Zudí tenía muchísima obsesión con las estrellas. Como Colón. Y navegaban a través de ellas, incluso hicieron cartas estelares y fabricaron grandes observatorios por todos aquellos sitios por donde fueron, que fueron conquistando. También hay un diario publicado en 1433 por un historiador chino, Mao Wan, que había sido encargado de documentar el viaje y que se llamaba Exploración General de las Tierras Oceánicas. En él, y que fíjate qué curioso, iba describiendo hasta los animales. Sí, los animales. Parece que había una especie de bestiario, ¿no? Hicieron ¿Sí? Incluso los chinos una especie de bestiario. Raros animales que tenían cuerpo de oso y cara de perro, por ejemplo, jirafas que incluso trasladaron a China. Claro, que eran auténticos monstruos para ellos, ¿no? También el autor se basa en 2 estelas que mandó erigir Zenghe antes de zarpar en su último viaje y que conmemoraban los grandes viajes de la flota del Tesoro. Según Menzies, los mapas de los chinos llegaron hasta Europa gracias a un navegante veneciano llamado Niccolo da Conti. Coincidió con los chinos en Calicut, en el sur de la India, e incluso realizó algún viaje con la flota china. Al parecer, da Conti llevó estas copias hasta Italia y se las entregó a Fra Mauro. Este Fra Mauro trabajaba para los reyes de Portugal. También don Pedro, el delfín de Portugal, hermano de Enrique, el navegante, viajó hasta Venecia en 1428 y de allí se llevó un mapa del mundo. Mapa del mundo completo. Que había hecho Fra Mauro, donde ya se mostraba el Estrecho de Magallanes, el Cabo de Buena Esperanza y las Indias Orientales. Y la pregunta, Carmen, que se hace todo el mundo en el 7640 es, ¿podían ser estos los mapas que tuviera el prenauta o que llegaran hasta Colón? Menzies afirma que sin duda Colón llevaba una copia de este mapa. Un marinero español que viajaba con Colón tenía parte de ese mapa que representaba a Sudamérica en su poder. En 1501 ese navegante, ese marinero, va en otro barco, es capturado ese barco y encuentran ese mapa que en teoría había llevado Colón en sus viajes. Sin embargo, parece, Carmen, que de los vikingos, de Leif Erikson, como nos decía el catedrático en historia Manuel Fernández Álvarez, sí se encontraron barcazas y restos, pero de estos expedicionarios, de los colones chinos, ¿tenemos alguna muestra física? También se han encontrado barcos que databan de la época, que incluso en algunos de ellos se ha encontrado maíz. El maíz solo crecía en América y justamente en los barcos chinos que databan de esa época, de la época de Zundí, pues se encontraron muestras de que habían estado allí. Pero fíjate que los chinos llegaron a América porque creen que hubo uno anterior en el año 499 de nuestra era chino, que también había llegado, Hoei Xin. Según dejaron escritas las crónicas, había llegado a unas 20.000 millas al este de la China. Llamó a aquel continente Fushan, por los árboles que allí crecían. Hacía una descripción de estos frutos. Menzies dice que era el maguey, una especie de pera roja, que únicamente, además, es curioso, crece en América Central y del Sur. Es increíble la información que hay de los viajes transoceánicos en la antigüedad y los mapas casi considerados malditos, pero que están ahí. Otro sería Mucha el Piri Reis, polémica ¿no? ha levantado este libro también, porque hay muchos historiadores que no se creen pues las teorías que apunta Menzies. Y Piri Reis, fíjate, porque además también se menciona en el libro, en 1513 el almirante otomano Piri Reis lo incorporó a su obra. El mapa que en teoría llevaba Colón y que se encontró ese marinero, pues Piri Reis lo incorporó, porque sabéis que el mapa de Piri Reis son varios mapas, varias partes del mapa, pues una de esas partes era el que encontraron al marinero que iba con Colón. Al final resulta que va a tener razón
Jacques de Mailloux, y será un poco Colón llegó después, casi se puede decir, Colón llegó el último. Madre mía, qué apasionante esta revisión por los misterios de la historia y de esa magnífica flota china. Yo creo, Carmen, que lo que hay que hacer es un programa sobre viajes transoceánicos. Teníamos a Pablo Villarrubia, teníamos a Nacho Ares, que también habla de esto en su libro La Historia Perdida y La Historia Perdida 2, no os lo perdáis, y va a ser imposible, no hay más tiempo. Teníamos, fijaos, a Nacho Ares hablándonos de egipcios en América y a Pablo Villarrubia Maus hablándonos de templarios en América. Otro programa, sin duda. Y nunca olvidéis que esta investigación la hemos empezado por vosotros, porque a través de sus mensajes, Katia, nos lo pidieron, ¿no? Pues sí, y aunque está mal personalizar, me vas a permitir que yo me ponga de acuerdo con Noelia desde Salamanca, porque dice que si tenemos todos estos datos, sabe todo lo de los vikingos, lo de los chinos, los egipcios, ¿por qué no se reescribe la historia que se enseña en los colegios? Ah, misterio. Sería un trabajo tan arduo. Bueno, Javier de Zaragoza quiere rectificar, dice, me expliqué mal, las clases sobre misterio de Colón en la facultad las daba el profesor JJ Armillas, yo solo las disfruté. Pues qué honor, porque hay que tener profesores como esos para tener más vista, más miras, y desde luego seguro que si él en su día da clases también tendrá esa semilla. Eso es lo bueno de la enseñanza. Miguel Ángel dice que a Colón se le da el éxito, pero ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? A él solo se lo pusieron, aunque fueron muchísimos antes. Él es de Almería. Bueno, pero yo aquí, Katia, diría una cosa importante a todos los oyentes. Una cosa es que hubiera marinos antes, y otra cosa es quitarle ni una pizca de mérito a Cristóbal Colón, que lo que sabemos rotundamente es que cogió a esos puñados de marineros que me parecen unos auténticos héroes y se fueron al más allá, al Finisterrae, donde no había más. Claro, y eso sí que lo hicieron. Lo otro puede haber teorías y pruebas, pero estos lo hicieron. Por lo tanto, claro, todo el valor y toda la gloria, ¿no? Carmen de Madrid dice, ¿de verdad estuvieron allí los egipcios? Bueno, yo tengo que saber, te lo tengo que decir, el lenguaje egipcio, los símbolos, porque para descifrar los mensajes, tela. Bueno, ella dice que además de los egipcios, dice, si es tan secreta su identidad, era porque era hijo bastardo del rey de Aragón y hermano de Fernando el Católico. Y vamos ya con los ganadores, por ejemplo, uno de ellos ha sido, no dice el nombre, pero es que me ha dado pena, un médico que estaba preparando el MIR. Me ha dado pena en el buen sentido. Bueno, me ha dado pena en el buen sentido porque esto no se dije la manequina, pero vamos, que cuando lo he visto digo, mira, muy bien acertado. Está preparando el MIR, dice que tenía que dormir y descansar para el examen de mañana, pero que se ha quedado escuchando hasta el final y pide un programa sobre la Atlántida. Pues para él es uno de los CDs con todos los programas de Milenio 3. Juan de Vigo quiere saber dónde se dejaron las carabelas de Colón. Quiere saber si las que podemos ver son reales. Y mucha gente preguntaba, como Juan de Vigo casi intuía. Sí, Juan de Vigo nos ha mandado muchísimos mensajes, había que premiarle. Pues muy bien. Y las, alguno tenía que salir en todo y le ha tocado. de la máquina. Las cruces templarias nos hablan, ¿no? Sí, este era, fíjate, el último ganador seleccionado por la máquina, Mar de Alcoy, dice... Las cruces de las velas eran templarias y ellos tenían el mejor puerto fuera del Mediterráneo, en Francia, cara al Atlántico. Sí, La Rochelle. Otros oyentes también nos decían, por cierto, Mar de Alcoy es el último ganador del CD Milenio 3, pero hay otros oyentes que nos contaban que Colón puso esas cruces templarias tan grandes para ser visto y ser reconocido nada más llegar, pues antes de llegar a las islas, para que fuera bien recibido. Teorías interesantísimas, Katia. ¿Alguna cosa más, Carmen, ya para terminar? Pues también saludar a oyentes que nos escriben desde París o desde Londres. Sí, es verdad. París y Londres. París y Londres, bueno, sí. Y, que hay un mail, algunos, hay un fíjate mail, de también. dónde, desde Milenio la Plaza 3. Colón. ¿Sí? Sí, nos estaban oyendo allí. En la Plaza Colón, seguro que alguno habría por la zona de Niebla, donde era supuestamente el prenauta, y seguro que puede que haya alguno por América, quién sabe. Un mail, ikermilenio3@cadenaser.com, y también una dirección postal, que nos están llegando muchísimas cartas: Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. Pues esto ha sido todo, compañeros. Todo el equipo ha disfrutado mucho buscando los enigmas de Colón. Yo me sigo quedando con esa escena, ¿verdad? Terrible, ese prenauta enfermo, con un secreto. Quizá hemos hecho un poco de justicia, quién sabe. Nos escuchamos el domingo, un abrazo. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER.